Ñanticate Oxepa. Aquí estamos otra vez. Asha Ñanticate Impan Tepeticpa Quintzilcuayotl. Hoy nos encontramos aquí en la cúspide de un cráter denominado Tzilcuayo. Tzilcuayo está dentro del bosque comunal de la antigua Malacateticpa, Coimilpalta. Aquí nos encontramos porque en estos puntos venían los que querían ser nahuales. ¿Y para qué venían a este punto? Bueno, por aquí hay alguna planta que se llama la Xihuiltzitzime, o sea, la planta cósmica. Y esa planta cósmica, pues la tengo aquí enfrente, nada más que la cámara después a lo mejor lo toma. Esa planta mágica y maravillosa nos hace volar. Pero ¿cómo nos va a hacer volar? Bueno, tenemos que venir a la cúspide del Tzilcuayo y tendremos que venirnos a Intitlalnequi, o sea, venir inhalando y exhalando. La inhalación debe de ser a través de las fosas nasales. Profundo, lentamente, se retiene un poquito la inhalación y luego viene la exhalación también por las fosas nasales. Y así tiene que ser 4 veces, ¿sí? Inhalar, exhalar, inhalar y exhalar. Después de ello hay que hacer algunos movimientos corporales, abrir el compás, como aquí está en desnivel, bueno, pues abro el compás y luego subo las manos, las bajo, inhalando y exhalando, inhalando y exhalando, inhalar, exhalar, 4 veces. Después de ello, voy a subirlo 4 veces, pero primero cierro el compás y lo vuelvo a abrir. Ahora voy a subir las manos, pero ahora las voy a tratar como a cerrar y abrir. Lo bajo, esto sería 1, lo cierro, lo bajo, serían 2, lo cierro y lo bajo, serían 3, y este sería el 4º movimiento. Para bajarlo, una vez vuelvo a cerrar el compás. Una vez que cerré el compás, ¿sí? ¿Se acuerdan de un ejercicio que se llama, que es Sente Ome Yei Nahui Macuili Chicuase Chicome Chicuechi Nahui Matlacli Guanse Matlacli Guanome Matlacli Guanye Matlacli Guanagui Cachtoli. Se denomina Cachtoli. Aquí estoy como una flor, con nuestros movimientos. Aquí tendré que guardar el equilibrio. Pero como es luna llena, bueno, entonces aquí las plantas están dejando escapar su perfume. Y entonces, a la hora de subir el pie sobre la rodilla, voy a inhalar. Inhalo lo más profundo, ahí hay un inter, y voy a exhalar. Vuelvo a bajar para hacerlo durante 4 veces. Vuelvo a bajar, exhalo, lo vuelvo a bajar, lo vuelvo a subir, lo bajo, lo vuelvo a subir y lo bajo. Bueno, ahí es de guardar el equilibrio. Y en esa lucha de guardar el equilibrio, pues estoy inhalando y estoy exhalando
y todo el perfume de la Xihuiltzitzime está llegando a mis pulmones, ¿sí? Y al llegar a mis pulmones, bueno, pues tengo que estar muy alegre, porque la tristeza daña los pulmones, las presiones dañan el corazón, las ansiedades dañan el aparato digestivo, los temores dañan los riñones y los corajes dañan el hígado. O sea que son cinco órganos. Una vez que estoy trabajando con los pulmones, tendré que alegrarme un poco y entonces tengo que reír, pero esa risa tiene que ser espontánea, tiene que llegar de lo más interior hacia lo exterior. Y una vez que ya tuve esa risa, tuve un poco de alegría, ahora voy a observar el panorama, ¿sí? Voy a observar el panorama. Y entonces, aquí a la derecha tengo un cerro, y aquí a mi izquierda también tengo otro cerro. Arriba las estrellas y la luna, abajo el corazón de la mamita tierra, y yo estoy aquí. ¿Cuántos puntos he marcado? Porque hacia el frente tengo unos ocotes y hacia atrás, allí ustedes verán lo que tengo, también ocotes, ¿sí? Entonces, he marcado 7 puntos, ¿sí? Entonces ahorita ya me siento como un huitzili. ¿Y qué es huitzili? Un colibrí. Porque el colibrí vuela hacia adelante, hacia atrás, a la derecha, a la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, y está volando. Y al volar se está encontrando. Ahora sí ya sé de dónde vengo, para qué estoy acá y hacia dónde voy. Pero falta algo que mi maestro me decía, que solamente vivimos diariamente durmiendo, comiendo y trabajando. Durmiendo, comiendo y trabajando. ¿Eso es vivir? Y entonces me puse a reflexionar, pues ¿cómo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ni más que no vamos a comer, no vamos a trabajar, no vamos a dormir. Y entonces me dijo, ¿es bueno dormir? Es bueno comer, es muy bueno trabajar, pero es más bueno crear. Bueno, entonces aquí voy a crear una conciencia de colibrí. ¿Y para qué voy a crear esa conciencia de colibrí? Pues para volar. Si ya sé que el colibrí vuela hacia adelante, hacia atrás, a la derecha, a la izquierda, hacia arriba, hacia abajo y está volando. Primero tendré que volar con mi imaginación, porque es importante que nosotros desarrollemos la imaginación, los sueños, las fantasías, porque estamos trabajando nuestras 4 funciones cerebrales, que es el consciente, es cuando sentimos, ese es lo que trabaja el consciente. El subconsciente es lo que vivimos. El inconsciente es lo que imaginamos, lo que fantaseamos, lo que soñamos. Y el supraconsciente es que lo ejecutamos. Entonces, hoy voy a sentir, y estoy sintiendo aquí, estoy sintiendo el viento, estoy sintiendo el bosque, y lo estoy viviendo. Lo estoy viviendo y lo estoy imaginando, lo estoy soñando, y estoy soñando y soñaré que soy un colibrí.
un colibrí que va a volar. Entonces, esa será la cuarta tarea. La cuarta tarea que tendré que desarrollar. ¿Cómo lo voy a desarrollar? Bueno, mi maestro y guía, don Marcial Gutiérrez Atenanco, dice, los triunfadores son los que son pacientes, prudentes, perseverantes y constantes. Los no triunfadores son los que se quejan, se lamentan, reniegan y niegan. Entonces, tengo que trabajar esos cuatro: la paciencia, la prudencia, la perseverancia y la constancia. Tengo que ser constante. Constantemente tengo que estar soñando, constantemente tengo que estar sintiendo, constantemente tengo que estar viviendo para ejecutarlo. ¿Sí? Bueno, en la próxima continuaremos. Dale clic o like y recomiéndalo a otros. Vamos a continuar con estas cápsulas, cómo llegar a ser nahual. Tazocamati, Tanchicahuac, fuerza guerrera, Tanchicahuac, fuerza guerrera.